Ya estamos en directo. Bueno, pues hermanos, que Dios os bendiga desde La Coruña en el canal desde los Castros para el mundo. Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. A todos los que me estáis escuchando, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo si me estáis viendo en directo o en diferido. Bueno, pues antes que nada, después del tema que vamos a tocar, yo lo que quiero es hacer una oración presentando y poniendo todo en las manos de Dios. Hacemos una oración y luego comenzamos un tema. Amado Señor, en estos momentos, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder hacer este directo. Gente que nos podrá ver en directo, otros nos verán en diferido. Te ruego que nos utilices a los 4 hermanos que estamos hoy aquí, que hables a través de nosotros, que tu palabra llegue a los corazones, a las mentes, para que haya una bendición, un cambio, una transformación en cada vida. Lo que queremos simplemente es darte la gloria y servir de bendición. Es nuestra intención, no tenemos otra pretensión. Te rogamos que presidas, que ministres y nos utilices. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a tocar un tema que es el tema, vamos a hacer un tipo coloquio, y el tema que vamos a tratar es un tema muy importante. Es el tema de la gracia. Un tema precioso, maravilloso, bueno y bonito. Amén. Entonces vamos a ir adelante. Yo voy a dejar que el primero en el que va a hablar sobre el tema, que va a aportar algo, va a ser nuestro hermano Coque, que está aquí a mi lado. Él va a traer algo sobre ello y luego cada uno de los que estamos aquí aportaremos algo. Adelante, Coque. Amén. Señor les bendiga mucho. Y el pastor Rafi ponía nosotros elegir el tema del que hablar esta noche, y yo elegí la gracia porque Dios lo demandaba así en mi corazón, entendiendo que la gracia es un don o un regalo inmerecido, el cual en el Antiguo Testamento, como todos sabemos, estaba la ley de Moisés, la cual demandaba una santidad y tenía unos estándares para la salvación que eran incumplibles, que no se podían cumplir, debido a que en cuanto fallaras en uno, y nuestra naturaleza pecaminosa, en cuanto fallaras en uno, no eras apto para la salvación, así decía la ley. Y la ley lo único que demostraba era la necesidad de un Salvador y la necesidad de esta gracia, que lo que nos hace, los beneficios la cual obtenemos es que simplemente con el aceptar al Señor en nuestro corazón y que el Espíritu Santo pase a morar en nosotros, tenemos todos sus beneficios, principalmente el perdón de nuestros pecados. Lo cual antes era imposible agradar a Dios, lo cual antes nos era imposible ser aceptos en Él. Él mismo fue el que nos ha hecho partícipes de esta salvación. Lo vemos en Efesios, en Efesios 2, capítulo 14, 2:14 creo que es, cuando dice: y aquel que es vuestra paz, que vosotros fuisteis llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión de corazón. O sea, que nuestro corazón estaba lejos de Dios. Dice: pero aquel que es vuestra paz, que es el Señor Jesucristo, que de 2 pueblos hizo uno, de 2 naciones hizo uno, y ahora, por lo tanto, vosotros sois aceptos en el amado, porque la ley acusaba tanto a gentiles como a israelitas, pero solo tenían el beneficio de la salvación unos cuantos, pero esto cambia con la gracia, y la gracia abarca todo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo en aquel que en él cree. Aquí no hace distinción la gracia es para todo corazón arrepentido, para todo corazón que piense: yo puedo ser perdonado por Dios, tú puedes ser perdonado por Dios. A Dios no le importa tu condición, no le importa tu pecado. Lo único que Dios te pide es un arrepentimiento genuino, y cuando viene ese arrepentimiento genuino y viene el Espíritu Santo perdonando los pecados a través de la gracia,
viene la salvación en Cristo Jesús, lo cual vemos también en el Antiguo Testamento, que solo estaba preparada para Israel. Pero en ese tiempo Dios tiene un plan, que es el plan de salvación también para los gentiles y para su iglesia. Y hoy tenemos beneficios en ese tiempo. Tenemos beneficios en que la gracia a mí me perdonó y me ha hecho ser salvo. Y de igual manera que me lo ha hecho a mí, también lo puede hacer a cualquier persona, porque la gracia, es lo que decíamos, no tiene distintivos. La gracia no tiene favoritos, la gracia no tiene escogidos, tiene personas arrepentidas que han entendido que sin Jesús no somos nada y no podemos hacer nada. Amén. Y realmente también ofrece esperanza. La gracia ofrece una esperanza en que veremos a Dios, veremos a nuestros seres queridos, y eso, sin el perdón de los pecados, sería imposible para nosotros. Amén. David, habla un poquito también sobre el tema. Amén, hermanos. Pues nada, estamos disfrutando en esta noche, escuchando al Coque. La verdad que Dios lo ha utilizado y ha hecho una introducción preciosa sobre el tema de la gracia. Y poco más que aportar a lo que dice mi hermano. Simplemente querría decir que la gracia es el regalo inmerecido de Dios, que Dios nos regala la gracia porque no podemos alcanzar jamás ni la salvación ni a Dios si no es a través de la gracia que Dios de Cristo derramó en el Calvario. Y eso es el pilar fundamental de nuestra fe, uno de los pilares fundamentales. La gracia de Dios lo abarca todo, lo envuelve todo. La gracia de Dios incluso abarca los tiempos pasados. Cuando Cristo murió, no solo alcanzó a los que estaban después, sino que alcanzó al principio de los tiempos. Amén. Y fue la gracia lo que hizo que se salvaran tantas personas y que tantas personas recibieran la salvación que podemos recibir, porque sin la gracia no podríamos recibirla. Y después hay una persona en la Biblia que yo quisiera resaltar, porque está claro que los seguidores de Cristo sí que escucharon de gracia, que los discípulos de Cristo sí escucharon de gracia, porque vieron al propio Cristo, que era la gracia personificada. Pero hay un hombre que entendía la gracia de una manera que fueron 1500 años, que se llamaba David. Y David entendía la gracia de una manera tremenda. No en vano era el hombre según el corazón de Dios, dice la Escritura. Y entendía la gracia. Y hay un relato que él dice que quiere tener misericordia sobre un amigo suyo, que era Jonatán, que fue un amigo de él. Y dice que había un hombre que fue desde pequeño marcado, y cuando vinieron la noticia de que todos sus familiares estaban muriendo porque fueron la familia del rey anterior, la familia de Saúl, y todos habían muerto. Entonces la que estaba cuidando de ese crío, al recibir la noticia, se cayó este hombre, y al caérsele de los brazos, pues quedó el hombre pues tullido. ¿Qué ocurre? Que David, en un momento estando en su palacio, cuando ya había recibido el reino y estaba como rey en Israel, dice: quiero hacer misericordia con la casa de Jonatán. Y un general que estaba allí con ellos dice: hay un hombre que vive en Lodebar, que está tullido y que puedes hacer misericordia con él. Y entonces el rey dice: pues quiero hacer misericordia, y se lo trae al palacio, lo mandan llamar, y esto es un acto de gracia tremendo. Un hombre que no debía ni de entrar en el palacio, porque la ley hebrea dice que ninguna persona que esté mal o que tenga defecto podía entrar al palacio, y este hombre entra en el palacio. Y eso ya me está hablando de lo que es la gracia. Todos de alguna manera estábamos tullidos por el pecado. Todos de alguna manera no podíamos alcanzar estar en el palacio del rey. Todos de alguna manera no podíamos entrar en ese palacio porque no teníamos entrada. Pero el rey nos llamó. Y nos llamó a través de su muerte. Qué bien. Amén. Nos llamó y no solo nos llamó porque voy a esto. Hay una promesa que le hizo el rey, y le dijo: te sentarás en mi mesa todos los días. Amén. Comerás conmigo
Y yo pensaba, digo, ¿cómo puede ser esto? Que un hombre que tiene defecto y tiene fallo pueda estar comiendo con el rey. Porque les digo una cosa, hermanos. Hay un momento en el que se sientan en la mesa y están sentados todos en la mesa y hay un mantel que cubre esa mesa. Y el mantel que cubre la mesa, que cubre nuestros defectos, y el defecto que tenía este hombre era la gracia. Y ahí voy, hermanos. La gracia es el mantel que nos permite sentarnos en la mesa con el propio Dios. Es el que nos permite que no se vean nuestros defectos porque están cubiertos por la gracia que Cristo nos regaló. Y esto es algo precioso y algo tremendo que nosotros no podemos alcanzar. Nuestra justicia, nuestros valores no sirven para nada. Nuestras enseñanzas y todo lo que digamos, si no es la gracia de Dios que nos alcance a todos, no podríamos alcanzarla. Nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos alcanzar a Dios. Es Dios el que nos alcanza desde el cielo. Es Dios el único que ha podido rescatarnos. Dios es el único que ha tenido esa cosa que yo hoy mismo hablaba en la mesa y decía en un tema de conversación de cuánto se rebajó la persona de nuestro Señor Jesucristo, que era el propio Dios, para salvarnos. Aún a día de hoy, el propio Cristo tuvo que cargar con la persona de Jesús toda la eternidad. Y eso es un precio que él tuvo que pagar y sabía el precio que iba a pagar porque era Dios y todo lo sabe. Es de valorar y que valoremos mucho todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y no podemos en ninguna manera podemos rebajar la gracia. La gracia es inmensamente grande y no podemos nosotros pisotearla, no podemos abusar de ella. La gracia ha costado un precio altísimo. Que nadie te diga que la gracia es gratuita. La gracia ha costado muchísimo a mi Dios, muchísimo a mi Cristo. Entonces, que nadie abuse de la gracia, que nadie peque como diciendo, la gracia me toca. No, hermano, no, perdóname, con todo el respeto te digo. La gracia ha costado un alto precio, respeta la gracia, respeta lo que Dios te ha regalado y guárdalo como un regalo precioso y un obsequio que Dios te ha dado y que Dios nos ha dado, que no merecíamos. Que nadie merece la gracia. Y otra cosa que voy a decir, no mires a otras personas como diciendo yo estoy aquí y he hecho justicia y estoy aquí y soy un hombre honrado. Y ves a otras personas como diciendo que las miras por encima del hombro. Hermano, acuérdate que la gracia que te alcanza a ti, le alcanza a él. Que la gracia es para todos. Que la gracia es la lluvia que tanto toca a los que son honrados como a los que no lo son. La gracia es gracia y es derramada sobre la humanidad, sobre el mundo, sin hacer acepción de personas, porque Cristo y Dios no hacen acepción de personas. Que Dios os bendiga mucho y aceptar la gracia como un regalo precioso, como un regalo precioso que Dios os hace. Por favor, a los que somos cristianos, no abusemos de la gracia que Dios nos da, no nos caigamos de la gracia, abusando de ella. Respetemos tan gran don que Dios nos ha dado. Bendiciones, hermanos. La verdad, hermanos, es que es glorioso lo que están hablando el hermano Coque. Ha sido precioso lo que ha traído, que bien lo ha expuesto, que bien ha expuesto también nuestro hermano David. La gracia es maravillosa y podremos estar aquí un buen rato hablando sobre la gracia. Y mañana podrían venir otros hermanos y hablar sobre la gracia, y pasado podría venir otros hermanos hablando sobre la gracia, y el tema no se acabaría, porque el tema es tan amplio, tan grande, tan precioso, la gracia del Señor. Bueno, vamos a ir desarrollando más el tema de la gracia. Vamos a permitir que nuestro hermano Joel también aporte algo. Bueno, pues que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Y damos gracias al Señor de que podemos estar aquí todos juntos compartiendo esto. Y yo creo, yo por lo menos, mientras estamos hablando, yo estoy quebrantado de verdad, porque el poder de la gracia, qué grande poder, qué gran regalo nos ha hecho el Señor. Estábamos hablando y la definición de la gracia es acerca de que es un regalo que nosotros no merecemos,
Y qué mayor regalo que nosotros no merecemos que la persona de Jesús. Esa es la gracia. Esa es la gracia, la persona de Cristo, que nosotros no lo merecemos. Porque dice la Biblia en el libro de Tito, dice, porque nosotros hemos sido salvos no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por gracia. Hemos sido justificados, ¿por qué? Por la gracia. Hemos sido justificados por la gracia, es decir, las obras de justicia que hizo Cristo nos las imputó a nosotros, que no las merecíamos, que no hemos hecho nada en favor de Él, que no le hemos hecho nada que digamos, hemos sido agradable, hemos hecho lo bueno, no hemos pecado, no, todo lo contrario. Pero dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó. En eso se ve la gracia. Y como decían los hermanos, la gracia también se ve en la humillación de la persona de Jesús. Porque dice la Biblia que se humilló, es decir, se rebajó. Estaba en el cielo y vino y habitó entre nosotros y tomó un cuerpo de carne. Se hizo hombre. Rebajó su persona. Tomó forma de siervo, una forma humana, aunque él era otra persona diferente, pero no vamos a entrar en eso porque no, igual me liaría y no es a lo que queremos hablar. Estamos hablando que es eso, que es un regalo inmensamente grande, que Cristo se humilló y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia resalta esto, muerte de cruz. Y la muerte de cruz, decía alguien, es como si ahora habláramos de que alguien que es condenado a la silla eléctrica. Un asesino que es condenado a la silla eléctrica o gente que incluso se le mete en una cámara de gas para que se pueda morir. Eso es la humillación más grande y sobre todo para los judíos, porque dice la Biblia que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero Jesús no le importó humillarse con tal de salvarte a ti, entendiendo cuál es nuestra condición, que nuestra condición es mala. Y dice la Biblia que había dos hombres que estaban crucificados al lado de Jesús. Y los dos hombres, esos sí que merecían realmente la cruz. Y dice que le injuriaban, que le blasfemaban y que decían cosas que no eran muy buenas. Pero dice que uno se queda mirando y le dice al otro, dice, pero ¿no te estás dando cuenta que nosotros estamos aquí por una causa que es verdad, pero este hombre no? Este hombre está siendo crucificado injustamente, pero nosotros sí. Nosotros nos merecemos este lugar, porque la persona que entiende la gracia de Dios en su vida, primero tiene que reconocer o reconoce que realmente no merece la gracia. Reconoce que su lugar que merecía no era un lugar de honor, sino todo lo contrario. Y este hombre lo entendió. Y fue cuando pudo decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, parafraseando ahora para que nosotros lo podamos entender, has entendido realmente lo que es la gracia. Y como lo has entendido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la gracia. Entender que yo no merezco nada. Entender que todo es por mérito de Él. Nada es mérito mío. Y decía alguien que sí tenemos méritos para algo. Es una frase dura, pero es verdad. Por méritos nos merecemos el infierno. El único que ganó el cielo por mérito fue Jesús. Lo único que merecemos nosotros por mérito es el infierno, pero gracias a su gracia, dice la Biblia, que por la gracia de Dios somos salvos. Hemos sido librados de la ira y del castigo que nosotros merecíamos. Amén. Dejo al hermano Rafi, que Dios les bendiga. Es un tema precioso. La verdad es que yo estoy quebrantado. Estoy disfrutando, escuchando a los hermanos, aportando del tema de la gracia. Vamos a ver, yo lo que quiero en estos momentos, recapitular un poquito lo que están hablando los hermanos y quedaros con esto, de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. La gracia es algo inmerecido, es un regalo, es un don que no nos merecíamos, pero que Dios, que es bueno, nos ha hecho este regalo de gracia por su gracia, porque Él quiere y porque es bueno. Pero claro, el tema de la gracia es muy amplio. De acuerdo que nos está hablando que somos salvos por gracia, la Biblia nos lo enseña.
Pero la gracia es tan amplia, es tan inmensa, que vamos a ver, a veces hay confusión. Por ejemplo, yo le quiero hacer una pregunta al Coque y quisiera que me respondiera esto, en plan de coloquio y en plan de hacer más grande el tema, ¿no? Ampliar el tema. Estamos hablando de la gracia, pero la gracia o la salvación se obtiene haciendo obras, haciendo algo. ¿Cómo es eso? Explícanos. Amén. Y no, hermano Rafi, vemos que la gracia no se obtiene ni la salvación por medio de obras, porque ya lo dice la propia palabra, que ninguno es salvo por sus méritos ni por sus obras. Y Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entre aquí entendemos y vemos a través de lo que es el contexto bíblico y histórico, de que nadie podía hacer nada que supliera la copa de la justicia del Padre. Nadie en la humanidad, por eso se miró en los cielos y tuvo que salir la voz de Jesús diciendo, heme aquí, envíame a mí, porque yo soy el único que puede suplir tu justicia. Y por eso dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y en el principio de atribución, que es un tema doctrinal, bíblico, donde Dios, Jesús, nos atribuye sus méritos, y lo vemos en Romanos que dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el único medio de salvación es el propio Jesús, es aceptar a Él, aceptarlo en tu corazón, arrepentirte de sus pecados y sobre todo, lo que hablaba también el hermano David, de no caerte, mantenerte en su voluntad y mantenerte en sus mandatos, porque Él, y es verdad que la ley ha sido cumplida, pero no anulada. Vemos que los mandatos de Dios siguen vigentes y el pecado sigue siendo pecado, con gracia y sin gracia. Y tenemos el conocimiento de cuáles son. Entonces, aunque por así decirlo, ha sido cumplida, seguimos teniendo que mantener una vida santa y una vida donde cumplir lo que Dios nos demande. Y entendiéndose una cosa, que yo no puedo hacer nada, que todo lo ha hecho Él. Es Él el que se dio en la cruz, es Él el que suplió la justicia del Padre, es Él el que derramó su sangre, es Él el que perdonó mis pecados, y yo solo tengo que aceptar ese sacrificio, que aceptarlo a Él y mantenerme. Amén. Precioso lo que acaba de hablar el hermano. Yo quiero hablar algo, hermanos. Vamos a ver. Estamos diciendo, y es lo que nos enseña la Biblia, que la gracia es un favor inmerecido y es un regalo que Dios nos ha dado sin que nosotros nos lo merezcamos. Atención a esto que voy a decir ahora. Cuando una cosa no te cuesta, has oído bien, cuando algo no te cuesta, a veces no le damos importancia. Porque como te lo han regalado y no sabes ni lo que vale, pues no le das la importancia. Pero cuando tú consigues algo que te ha costado mucho trabajo, que te ha costado mucho esfuerzo, tú le das más valor por el esfuerzo y el trabajo que te ha costado a ti. Hay mucha gente que como la gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, pues a lo mejor no le das la importancia que tiene, pero la gracia es muy importante porque ha costado mucho. El sacrificio de la cruz del Calvario. Yo quiero hacerle una pregunta al David. Estamos hablando que es un regalo, que no lo merecíamos, pero Él nos lo ha dado. Pero la gracia, ¿qué implica? ¿Qué implica la gracia? Nos lo han regalado y ya está. Lo guardamos y ya está. A ver, ¿qué implica la gracia, David? Amén, buena pregunta. Porque claro, Dios ya partimos de la base que Dios nos regala. A través de Jesucristo la gracia la pone en nuestras manos y
Y es lo que dice el hermano, ¿y ahora qué? No, pues yo te voy a decir lo que pienso sobre esto. Nosotros debemos conservar de alguna manera el regalo que Dios nos ha dado y no conservarlo en el sentido de esconderlo o de vivir una vida con temor porque ese regalo no se malogre o no. Lo que es que leer las Escrituras y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. Nada más. No tienes que hacer nada más. Porque el regalo que Dios te ha dado ya tiene vida propia, que es la gracia. Y la gracia en ti, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo que te va a guiar todos los días de tu vida, te va a mostrar el camino que debes de andar. Simplemente es leer las Escrituras, creer en Jesucristo como tu Salvador, aceptar el regalo que Dios te da y vivir tranquilo sabiendo que Dios te va a guiar en todos los caminos que debes de andar y Dios te va a llevar por el camino si tú lees las Escrituras, si tú estás en la voluntad de Dios e intentas hacer la voluntad de Dios, que es su palabra, y vas a caminar por ese camino y vas a andar en rectitud delante de Él, sin abusar de esa gracia, porque si tú estás dentro del propósito de Dios y dentro de lo que Dios te dice en las Escrituras, si no te sales de la palabra, Dios va a estar contigo y te va a guiar. Y el Espíritu Santo que está en tu interior te va a guiar. Porque una vez que tú aceptas a Jesucristo, pasa a morar en ti el Espíritu Santo. Y Él dice en la palabra que nos guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Y quería añadir algo a lo que estamos hablando de la gracia, porque es un dato que me hizo tanto bien que quisiera compartirlo, con el permiso de mi hermano. Amén. Hay una mujer que fue santa de la Iglesia Católica, beatizada como santa, que era una mujer extraordinaria, que había hecho unas obras tremendas. Y esta mujer, en su lecho de muerte, daros cuenta que era una mujer que había hecho unas obras tremendas, que había estado en orfanatos, que había tratado con niños, que había tratado con ancianos, que era una mujer estupenda, tremenda, y con obras que nosotros quizá en nuestra vida no lleguemos a alcanzar, ojalá sí. ¿Y sabéis lo que dijo en su lecho de muerte? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Está datado en la historia. Dijo, todo es gracia. Qué bien. Todo es gracia. Y no solamente esta mujer con todas sus obras, sino que otro hombre del medievo que también fue un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que hizo muchas obras, en el último aliento, en su lecho de muerte, también dijo la misma frase, todo es gracia. ¿Con qué quiero decir con esto? Que las obras no pueden alcanzar a Dios, como hemos dicho antes. Que solo la gracia se alcanza a través de Jesucristo y que todo es gracia, que todo es gracia. Que lo que recibimos, lo que hacemos, hasta las obras que realizamos son gracia de Dios. Hasta cualquier obra que podamos hacer es gracia de Dios. Y resumiendo un poco a la pregunta que ha hecho el hermano, nosotros debemos solamente de conservar este regalo siguiendo y haciendo la voluntad de Dios. Y leyendo sus Escrituras, que son nuestra guía, el testamento que Dios nos dejó, seguirlo y seguir a Cristo y creer en Él, simplemente. Y la gracia tiene vida propia, el regalo que Dios nos da tiene vida propia. Bendiciones, hermanos. Es un tema precioso, una bendición. Los hermanos, sin lugar a dudas, están siendo usados. La gracia, hermanos, como estamos diciendo, es algo que no merecemos. Y el hermano Joel ha dicho una palabra que me ha llegado al alma, como todas las que están diciendo los hermanos, que la gracia es Cristo. Es el regalo más grande que nos ha podido dar a Él mismo. La gracia es Cristo. Pero como es un regalo que no nos ha costado nada, que todos los méritos y el precio lo ha pagado Él, podemos caer en el error de que no me cuesta nada y bueno, yo ahora peco
y Dios me perdona en su gracia. Vuelvo a hacer una cosa que está mal y Dios me perdona en su gracia. Habla algo de esto. Bueno, pues según estaba diciendo esto, el hermano Rafi recordaba de una persona, como acaba de decir, que, bueno, peco, pero bueno, es la gracia de Dios la que me perdona, y bueno, haga lo que haga, pues es la gracia de Dios. Y de hecho me asombró porque llevando una vida que no hacía la voluntad de Dios, dijo, bueno, es que somos salvos por la gracia. Pero hay un libro de Dietrich Bonhoeffer que se llama El precio de la gracia, y habla de dos gracias. Está la gracia cara y la gracia barata. La gracia barata como doctrina diciendo que sí que somos salvos por la gracia, pero que esa gracia no ha tenido un poder transformador. Porque la gracia realmente, como decía el hermano, una persona que ha comprendido realmente la gracia no comete lo que antes cometía. Porque de hecho en este pasaje que antes he nombrado de Tito, dice que no hemos sido salvos por obras de justicia. Antes, unos versos antes, dice, pero ¿qué obras de justicia si vosotros antes eras esto, aquello, lo otro, y hacíais todas estas cosas? Entonces, nos da a entender que nosotros no tenemos nada bueno que hacer antes de conocer la gracia. Pero ahora que hemos conocido la gracia, nuestras obras, es verdad que no nos salvan, pero son consecuencia de que hemos tenido un encuentro con la gracia de Dios, con la persona de Cristo, y hago esas obras porque yo ya soy salvo, no para ser salvo, sino porque yo ya estoy salvado. Amén. Entonces, la gracia cara, ¿cómo se entiende? Decía esta persona, entregando un padre a un hijo, al hijo que amaba, al único hijo que tenía. Esa es la gracia. Y una vez que has comprendido esa gracia dices, pero si el Señor ha dado a su único hijo por mí, ¿lo voy a ofender yo todo lo que Él ha costado? Dice la Biblia que nos ha dado a su hijo y con Él nos ha dado todas las cosas. Que no escatimó a su propio hijo, es decir, no lo tuvo por algo más valioso. No, lo amaba, pero lo entregó por amor a nosotros. Y ahora nosotros vamos a ofender la persona de Cristo. Vamos a ofender al Padre con todo lo que Él ha dado. No, porque entendemos que le ha costado mucho. Y como ha costado mucho, yo voy a actuar en consecuencia de esa gracia, de la gracia que me ha salvado. De la gracia, dice, que nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Porque una persona que ha entendido la gracia es eso. No vuelve a hacer lo que antes hacía. Porque la gracia lleva consigo arrepentimiento. Hermano Rafi, mira, hacen una pregunta aquí el hermano Luis. Sí. Y pregunta que si es compatible los méritos con la gracia. ¿Los méritos de quién? Nuestros méritos, si son compatibles con la gracia. Lo acaba de decir el hermano Joel. Las obras nuestras que tenemos no es para salvarnos. Las obras que tenemos son porque soy cristiano, y porque soy cristiano, pues tengo obras. Pero las obras mías, los méritos míos, no son suficientes para salvarme. Yo no me salvo por mis obras. Yo no soy salvo por mis méritos. Yo no soy salvo por lo que yo haga. Soy salvo por su gracia. Y las obras que yo hago no son para salvarme, sino que las obras que yo hago son la consecuencia de la gracia de Dios en mí, y como soy cristiano, tengo obras de cristiano, pero esas obras no me salvan. Lo que me salvan es la gracia. Amén. Amén. Yo quisiera que hablara algo más el hermano Coque. Amén. Viendo que este tema de la gracia es tan extenso que no acabaríamos nunca, porque hay gente que ha limitado el concepto gracia al Nuevo Testamento, y creo que esa es la verdadera manifestación de la gracia. Pero vemos también destellos de gracia en el Antiguo Testamento, como la promesa a Abraham. ¿Qué méritos tenía Abraham para recibir una promesa tan grande? O la propia justicia, dice, y Abraham creyó y le fue contada por justicia. Pero yo estos días
esperando a preparar este tema, leía Génesis, el principio de la creación, y veía cuando el hombre peca. Y Dios, antes de que el hombre pecara, les ha emitido un juicio y les dice: el que coma de este árbol morirá. Esa es la sentencia, ese es el juicio de Dios. Moriréis. Llega la desobediencia del hombre y de alguna manera me imagino a Adán y a Eva esperando la sentencia de Dios, esperando la muerte. Y llegan y se encuentran con un segundo juicio, que es que son echados del Edén. Ese no era el castigo que ellos habían recibido de oídas. Les habían dicho: si comes, mueres, pero no les habían dicho: mueres y te vas del Edén. Y claro, lo que era algo injusto quizás para ellos, no estaban viendo la gracia de Dios en sus vidas, porque si seguimos leyendo dice que la conversación que tiene la Trinidad es: vamos a echarlos, no sea que coman también del árbol de la vida eterna y se encuentren en un estado pecador y eterno, en un cuerpo que enferma, que se fatiga, que se lastima, pero sin capacidad de descanso, sin capacidad de arrepentirse y ser salvos por esa gracia que ya estaba preparada en el corazón de Dios. Entonces ahí vemos de que desde el Génesis un acto de gracia, porque no era lo que ellos esperaban, pero era lo que ellos necesitaban. Y eso nos pasó a nosotros con la gracia. No era lo que nosotros esperábamos, pero era lo que nosotros necesitábamos. Porque no teníamos méritos ninguno para que el Verbo se encarnara, y no solo se encarnara, sino se diera por nosotros, muriera, resucitara y el Espíritu Santo pasara a morar en nosotros. ¿Qué méritos teníamos nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros? No teníamos ningún mérito, ningún. Por eso dice Romanos, dice: ¿quién le dio a Dios primero para que Él le diese? Porque Dios paga, pero ¿quién le dio primero para que Dios le recompense? Nadie, dice, y como nadie lo hizo, a Él la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Y por medio de la gracia tenemos que entender una cosa: en cuanto recibimos la gracia tenemos que entender que a ti la gloria, Señor, a ti la honra, porque me esperaba un camino de muerte y no sé cómo lo has hecho, pero he encontrado vida. Es como esas dos mujeres que iban de camino con el único pensamiento de: vamos a ungir el cuerpo de Jesús, vamos a ungir un cuerpo muerto, y se encontraron con la respuesta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí, Él ha resucitado. Iban a por un cuerpo muerto y se encontraron con la vida. Nosotros íbamos para un camino de muerte, pero apareció Jesús en nuestro camino y hemos encontrado un camino de vida. Porque la gracia es capaz de alcanzar a cualquier persona. Miren, yo hace 6 años o 7 voy de camino a emplear con mi madre y acababa de entrar un nuevo pastor, la iglesia estaba muy bien y me dice: a ver cuándo te pasas por la iglesia. Mi madre siempre ha estado muy encima de mí para las cosas de Dios y yo pues era ateo. Y en esta conversación que vamos los dos en el coche le digo, qué pena que necesites creer en algo que no existe para que tu vida sea más fácil. Y esta es nuestra conversación en el coche, pero la respuesta de mi madre es: el día que te encuentres con Él, jamás volverás a dudar. Esas palabras las tengo grabadas en el corazón y me alcanzó la gracia. Y jamás volví a dudar de Jesús, y jamás volví a dudar de su sacrificio, de su perdón. Y hoy y siempre la gracia está vigente para seguir perdonando, para seguir salvando, para seguir transformando. Pero no solo en eso. Es que en la gracia, al tener comunión con Dios y con el Espíritu Santo, hoy por medio de la gracia tengo poder para perdonar. Hoy en la gracia tengo poder para arrepentirme. Hoy en la gracia tengo poder para predicar la palabra a una persona y que el Espíritu Santo, que el propio Dios me utilice hoy como vaso inútil, pero para derramar lo que Dios ha depositado. En la gracia hay multitud de beneficios y solo debemos abrazarlos. Decía un profesor que lo que tiene la gracia también es que la habitación de la gracia no tiene puerta. Y que igual que entras con una oración y con un recibir a Jesús,
poco a poco te puedes ir alejando por tus propios méritos, porque eso también es otra condición de la gracia, y es que yo entro en la gracia por los méritos de Él, pero me marcho por los míos. Por eso dice la Biblia: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Es decir, yo tengo que mantenerme en la salvación haciendo todo aquello que me demanda Dios, porque yo, por medio de la conciencia y del Espíritu Santo, sé lo que debo hacer, sé lo que le agrada a Dios y sé lo que no. Amén. Así que, pues, Rafi, dejo seguir hablando usted. Bueno, la verdad es que podríamos estar aquí hablando toda la noche y simplemente estaríamos dando unas pinceladas a este tema tan extenso que es la gracia. Es maravillosa, no acabaríamos, no tiene límite. Vamos a terminar dando un pequeño retoque. Estamos hablando que es un regalo, que no lo merecemos y que la gracia es muy amplia. Y yo quiero hacer entender, y con esto vamos a concluir y vamos a hablar un poquito cada uno de esto, breve, y ya finalizamos, que la gracia es para salvación, obviamente, somos salvos, pero la gracia tiene más amplitud. Fíjate a dónde llega la gracia, hermanos. Quiero oídos atentos. Cuando nosotros oramos, David, y quiero que respondas a esta pregunta, y nos ponemos delante de Dios y hablamos creyendo que Dios nos escucha y que nos va a responder, ¿por qué no responde? ¿Porque oramos mucho? ¿Porque somos cristianos? ¿Por qué no responde? ¿O es por su gracia? Háblanos algo de ese tema, David. Pues Dios, hermano Rafi, nos responde por su gracia, porque nos ve redimidos en Él, porque lo que nos reconcilia con Él es parte de Él. Y Dios nos ve a través de su Hijo y a través del sufrimiento que su Hijo pasó por nosotros, y ese sufrimiento y esa sangre derramada sobre nosotros nos hace aceptos delante de Él, como dice en el texto de la Escritura. Somos aceptos en Él a través de que Él nos reconcilió con Dios a través de su muerte. Amén. Y simplemente decir eso, que es la gracia de Dios, es todo, como decían estos grandes hombres que vivieron una vida entregada, todo es gracia. Y todo es gracia. No podemos pretender por nuestras obras o por nuestros quehaceres o por afanarnos por hacer buenas obras alcanzar a un Dios que nos ama tanto y que tiene tanto amor por nosotros y que ha dado tanto por nosotros que no podemos ignorarlo. Yo te invito a que no ignores a este Dios que te está llamando, a este Dios que te ama de una manera que no puedes entender, ni yo puedo entender el amor de Dios que tiene hacia nosotros, porque no es por lo que tú hagas, porque no es por lo que nosotros podamos hacer, que nos ama. Dios no ama más ni menos. Dios ama a todos por igual y no hace acepción de persona. Por eso te invito, desde aquí, desde este canal, y en este momento que estamos de intimidad, a que te acerques a Dios, porque Él está interesado en salvarte. Él está interesado porque Él te ama. Y no tiene ningún interés en ti de que vayas a conseguir nada o hacer nada, sino que Él solamente te ama. Solamente te ama, no tienes que hacer nada. Aceptar su amor. Amén. Aceptarle. Y simplemente decirte esto, que la gracia de Dios es todo. Y Él ha hecho todo por nosotros. Correspondamos este regalo que Dios nos ha dado con el sí. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. La gracia, estamos viendo que aquí no hay méritos humanos. No hay méritos. Cuando Dios nos escucha en la oración y nos responde, es por su gracia. Y todo lo que tenemos es por su gracia. Coque, habla un poquito de
¿Por qué las iglesias crecen? ¿Por qué los predicadores son usados? ¿Por qué se abre campo? ¿Por los méritos nuestros de los pastores? La propia palabra nos avala y dice: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo único que Filadelfia crece, que las demás misiones crecen, por lo único que la gente se salva, por lo único que cuando un salmista canta, la gloria desciende, por lo único que cuando un predicador predica la palabra, las almas son arrepentidas, es por Él. Él es el epicentro de nuestro evangelio, Él es el epicentro de nuestras vidas. Él, por su soberana gracia, igual que dijo a Israel: os escojo a vosotros para que seáis pueblo, ha decidido escogernos para que seamos y decir: este es mi plan de salvación. Si lo aceptáis, estáis dentro. Si lo aceptáis, estáis dentro, pero no solo dentro de la salvación, sino estáis dentro para ser usados. Estáis dentro para que yo derrame de mi presencia sobre vosotros y vosotros podréis alcanzar a más personas. Nada de esto tiene que ver con nosotros. Nada de esto tiene que ver con que yo pueda tener algún talento o algún don. Dice la propia Biblia, dice que cuando hago lo que debo, siervo inútil soy, porque Él ya lo hizo todo. La mayor obra que se hizo en esta tierra fue que el Verbo se encarnara, se diera por nosotros, muriera y tomara cuerpo para el resto para una eternidad. Amén. Y esa fue la mayor obra que hubo en la tierra. Las demás obras, dice, y viendo la mayor obra del hombre, fue como trapo de inmundicia. Y en aquel tiempo también se predicaba. Y en aquel tiempo también muchos enfermos eran sanados por medio de la oración de algún hombre. Pero entendiendo que la obra del hombre no tiene mérito, dice: si vosotros callarais, hasta las piedras hablarían, porque esto no depende de nosotros, depende del poder de Dios. Amén. O sea que todo el mérito es de Él. Si tú comes, es su gracia. Si tú tienes salud, es gracia. Si tú te despiertas por la mañana, es gracia. Si tú tienes tu compañera, es gracia. Si tú tienes tus hijos, es gracia. Si tú respiras, es gracia. Amén. Esto nos lleva a que todos los méritos son de Él. Amén. Todo son méritos de Él. Respiramos por Él. Es la gracia, vivimos por Él. Vemos la luz de cada día por Él. Gracia sobre gracia. Amén. Di unas palabricas más y ya finalizamos, hermanos. Ya nos despedimos y ya acabamos esta reunión. Adelante. Bueno, no. Es que se podría hablar más, pero de todo lo que han hablado los hermanos es que nos basamos en que todo es por gracia. De hecho, recordaba el pasaje cuando el Señor le dice a Moisés de que irán mis milagros contigo, que irán todo, pero mi presencia no va a ir contigo. Y le dice Moisés al Señor, dice: ¿en qué nos conocerán las demás naciones, sino en que hemos hallado gracia delante de ti y que tú caminas con nosotros? O sea, que Moisés entendió que el Señor caminaba por él no porque lo merecía, sino porque Él quería. No merecía que Moisés... Estamos hablando de la persona más importante del pueblo de Israel, de la persona más importante de los judíos, el mayor profeta. Sabemos que es Cristo, pero después de Cristo para ellos está Moisés. No hay nadie como Moisés. Y dice Moisés: si he hallado gracia delante de ti, que tu presencia nos acompañe. Y una de las mayores gracias es esa, que su presencia nos acompañe, que su presencia nos consuele en momentos de debilidad, que nos fortalezca en momentos no tan buenos, que nos dé de su paz, de su gozo, siempre que la persona del Espíritu Santo esté con nosotros solamente por su gracia. ¿Cómo se dice esto? Escandalosa gracia, decía alguien, porque no se puede comprender. Como decía el hermano David,
Hoy el Señor te está llamando a que aceptes esa gracia tú que no lo conoces. Acepta esta gracia. Esta gracia te va a transformar. Como decía una canción, dice, ven y corre al trono de misericordia, Cristo te llama y su gracia hoy te cubrirá. Es decir, cubrirá todo lo que hayas hecho, todo lo malo, todo lo peor que te puedas imaginar. Porque dice la Biblia que Él coge tus pecados, los tira al fondo del mar y dice que Él no se acordará más de ellos. Hoy su gracia te quiere alcanzar. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, este programa. Hemos disfrutado, ha habido amplitud de palabra, aunque nos hemos quedado... Hay mucho más que hablar, hermanos, de esto. Pero bueno, hemos tocado puntos muy importantes de la gracia. Y nada, por mi parte nos despedimos. Voy a dejar también a los hermanos que se despidan. Y hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos en este canal. Desde Los Castros para el mundo. Bendiciones. Buenas noches a todos, el Señor les bendiga mucho y con lo único que nos hemos juntado, con la única pretensión, con lo único que hemos sacado este tema es de que el mismo bien, yo hablo por mí, el mismo bien que nos ha hecho a nosotros hablar este tema aquí, el mismo gozo, el mismo sentimiento de amor hacia Dios que hemos sentido aquí hablando este tema, que lo hayáis podido sentir vosotros que nos escucháis. Que Dios alcance vuestras casas, vuestras vidas y que el Señor os bendiga mucho. Amén. Pues nada, hermanos, gracias a los hermanos, porque la verdad es que hemos sido bendecidos por cada uno de ustedes. Gracias, bendiciones para todos y gracias a los que nos han escuchado, han guardado un momento de su tiempo para vernos y bendiciones para vuestras casas, para vuestras vidas. Y lo dicho, todo es gracia. Que nos acerquemos al Señor porque es lo mejor que podemos hacer. Bendiciones para todos y disculparnos si alguna palabra les ha ofendido o no hemos dicho correctamente, pero nuestra intención, como dice el Coque, es hacerles bien. Amén. Y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Amén.